Bueno, continuamos compartiendo el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Esta vez, evidentemente, vamos a ver algunas escrituras donde nos habla cuál era el Evangelio que Pablo predicaba, ¿no? ¿Cuál era el mensaje que Pablo daba a las iglesias o cuando iba de misionero por las diferentes ciudades, diferentes países? Y bueno, ahí en Romanos 1, del 1 al 4, en el principio él habla muy claramente en qué consiste el Evangelio, ¿no? Y dice, Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, y aquí lo explica, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en esta escritura él condensa el mensaje que él está predicando en estos 4 versículos. Él habla de que fue llamado apóstol, enviado, apóstol significa enviado, testigo enviado, para el Evangelio de Dios. Y aquí a partir del versículo 2 él habla de en qué consiste ese Evangelio, ¿no? Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea que ya se habló, en el Antiguo Testamento ya se habló de este Evangelio, de esta buena noticia ya se hablaba en las Santas Escrituras y que los profetas, como dice en este caso, pues eran los que daban voz acerca de este mensaje, de este Evangelio y que estaba ya en las Santas Escrituras. Cuando decimos Santas Escrituras estamos hablando de prácticamente el Antiguo Testamento, ¿vale? Dice el versículo 3 acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio va acerca de su Hijo, ¿no? Ese es el Evangelio. Dice, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. O sea, el Evangelio que él predica, en este caso está escribiendo a los romanos, habla de que es acerca del Hijo de Dios, Jesús, quien es el Cristo, ¿no? Que dice que viene del linaje de David según la carne, es decir, que está cumpliendo con la profecía que se habló acerca de cómo él iba a venir y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu por la resurrección de entre los muertos. Ahí está la prueba, también otra profecía cumplida de que verdaderamente era el Hijo de Dios, porque muchos murieron en una cruz. De hecho, el Imperio Romano pues era una de las maneras de ajusticiamiento, era la crucifixión. En este caso, claro, mucha gente murió crucificado. Jesús el Cristo también murió crucificado, pero en este caso dice que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Él resucitó. Entonces, él está predicando que este Jesús que vino, que ha cumplido con las profecías, como dicen las Santas Escrituras, este es el Cristo porque resucitó, este es el Hijo de Dios. Está probando que él es Dios, ¿no? Luego si vamos un poco más adelante, en Romanos 16, 25 al 27, en la misma carta, estamos hablando de cuál fue el evangelio que Pablo predicó. Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesús el Cristo para siempre. Amén. Él está hablando, dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio, porque no porque era su evangelio o trataba de él, sino era lo que él estaba viviendo y compartiendo y testificando. Por eso dice, ¿y la predicación de quién? De Jesús el Cristo. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto estaba oculto. Claro, se sabía que Dios iba a enviar un Mesías desde el principio. Génesis 3:15 ya Dios está diciendo que va a enviar a alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. En este caso está diciendo que esto se mantenía oculto. No que iba a venir un Mesías, sino quién iba a ser ese Mesías. Estaba oculto. ¿Y qué obra iba a cumplir?
claro, luego dice que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Dios desde ahí comenzó a dar a conocer este evangelio pues a todas las gentes para que obedezcan a la fe, dice la escritura. Pero ¿a cuál fe? La fe en el evangelio que se está predicando, pero el evangelio va acerca del Hijo de Dios, o sea que la fe es acerca del Hijo de Dios, de Jesús, que vino y cumplió el oficio del Cristo. Entonces dice: al único sabio Dios sea gloria mediante Jesús el Cristo para siempre, amén. Pero no es solamente esas escrituras. Claro, aquí Pablo está haciendo muy claro que el evangelio que le está predicando es que Jesús es el Cristo. Que se habló en el Antiguo Testamento de que iba a venir un Mesías, y ahora él está diciendo que en este Jesús se está cumpliendo con las profecías, y que él verdaderamente es el Cristo. Pero si vamos a ver Hechos, algunas escrituras en Hechos, donde también habla acerca de este evangelio que Pablo predicaba. Hechos 9:22. Pablo en este caso Saulo, está yendo a Damasco con cartas para poder apresar a aquella gente que está predicando que Jesús era el Mesías, el Cristo. Él va para allá a perseguir a Damasco, para sacar a las sinagogas. Y de hecho un poco antes él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Esteban se levanta, predica y lo apedrean, y él está consintiendo la muerte, él está siendo testigo de esa muerte. Luego de eso va detrás de estos discípulos que están hablando de que este Jesús es el Cristo. Claro que Pablo creía también en el Mesías, pero él lo que no aceptaba que ese Jesús del que estaban hablando era el Mesías. Entonces es muy más que interesante poder ver lo que sucede en Hechos 9, cómo se le revela el mismo Jesús del Cristo, se le aparece a Pablo, y él cae rendido a sus pies, ¿no? Después de su conversión, aquí en Hechos 9:22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese Saulo que estaba persiguiendo a los discípulos que predicaban que Jesús era el Cristo, ahora él está esforzándose ¿en qué? En demostrar con las escrituras que ese Jesús que él estaba persiguiendo, claro, ahora ya lo cree, ya cree. No es que no creía en el Mesías, lo que no creía que ese Jesús era el Mesías, y ahora él sí, después de su conversión, él dice: este Jesús es el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿qué hace él? Claro, confunde a los judíos porque ellos pensaban, estaba persiguiendo a la gente, pero ahora sin embargo eh, él está confundiendo porque está demostrando con las escrituras que Jesús es el Cristo. Vamos a ir un poco más adelante, en Hechos 17, del 2 al 3, también habla de esto. Dice, Hechos 17, del 2 al 3, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ya no solamente está ahí en Damasco, sino que dice que está yendo en los días de reposo y está yendo ahí a discutir. Pero ¿de qué está discutiendo? ¿Qué está haciendo él? Dice que está declarando y exponiendo por medio de las escrituras. O sea, está cogiendo el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, y por medio de esos libros él está declarando y exponiendo. Claro, en ese tiempo no había el Nuevo Testamento, no se escribía todavía, pero él con las escrituras del Antiguo Testamento, él está declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese, porque habla, por ejemplo, Isaías 53 habla de que el Cristo era necesario que padeciera, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba cargando con el pecado del mundo, y resucitase de los muertos. Dice: y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces él está diciendo que lo que habla en el Antiguo Testamento habla acerca de este Jesús que vino, y que él dice: ese es el Cristo. Entonces, el mensaje, el evangelio que él está predicando es que Jesús es el Cristo, porque él es el evangelio, Jesús el Cristo, él es la buena noticia. Entonces, él está yendo por 3 días de reposo, hablando y exponiendo por medio de las escrituras. Pero un poquito más adelante, en Hechos 18:5, dice:
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya no era solamente día de reposo, ya dice que está entregado por entero, ¿no? Ha habido un compromiso cada vez más grande, pero el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Dice que él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, pero ¿quién es esa palabra? Porque claro que la escritura, toda la Biblia, fue inspirada por Dios. Pero la palabra de Dios es de quien hablan las escrituras. La palabra de Dios es el Hijo de Dios, es Jesús quien es el Cristo. Juan 1.14 dice eso, que ese verbo se hizo carne. Entonces, cuando la escritura dice a la predicación de la palabra es porque está hablando de alguien. Dice testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. De esa manera, él está diciendo, este Jesús es el Cristo y lo está demostrando por medio de la predicación de la palabra, predicando con las escrituras, diciendo en quién se había cumplido la palabra de Dios. Por eso Jesús, el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Y toda la Biblia, todas las escrituras hablan acerca de él. Entonces, podemos ver aquí en Pablo, en el apóstol Pablo, podríamos decir que era el apóstol que más viajó, que más fue a los países, que más fue de misionero por muchas ciudades, que más levantó iglesias, plantó iglesias. ¿Cuál era el mensaje que él predicaba? Pues que Jesús era el Cristo. No había otro mensaje. No iba de iglesia en iglesia, y claro que él tenía dones, Dios le dio el don de poder sanar, de hablar en lenguas. De hecho, él tenía, el que más dones tenía era él. Pero él no hacía un espectáculo, él no iba a una ciudad y hacía un espectáculo de sanación, de poner manos en la cabeza a la gente para que se tire al suelo, o de hablar en lenguas que nadie conoce absolutamente nada. Cuando Pablo dice que él habla más lenguas que los demás, está diciendo yo hablo más idiomas que los demás. ¿Para qué? Porque todos los dones de Dios es para poder testificar del Evangelio. Si Dios nos da el don de la alabanza, es para testificar el Evangelio que Jesús es el Cristo. Si nos da el don de enseñar, si nos da el don de sabiduría, si nos da el don de fe, el don de predicar, el don de cualquiera, el don de lenguas, es para poder testificar que Jesús es el Cristo. En el caso del don de lenguas es para poder testificar que Jesús es el Cristo a muchos países que tienen diferentes idiomas. De eso está hablando la Escritura. Y claro, cuando Pablo va a esos lugares, va a las... ¿qué hace él? Predica acerca de que Jesús es el Cristo. Él no está hablando de otra cosa. Él no está hablando de que voy a hablar un mensaje de vamos a poner nuestros sueños en manos. No, en manos de Dios no. Dios va a cumplir con lo que siempre. No. Vamos a hablar de prosperidad. No. Prosperidad no. Vamos a hablar de abundancia porque tú eres un hijo del rey y tienes que... No, la escritura está hablando claramente de que Pablo cuando iba por los lugares, su mensaje no era un mensaje motivacional, no era un mensaje de prosperidad, no era un mensaje ni siquiera de sanación, de que la gente estaba en fila y él iba poniendo las manos y iban cayéndose por el suelo, no. Él daba con su boca, daba el testimonio de que Jesús era el Cristo, porque él, este Jesús, era la buena noticia. Este Jesús que habla el Antiguo Testamento de el Mesías que iba a venir, pero no se sabía quién era. Ahora en el Nuevo Testamento se sabe que ese Mesías es Jesús, porque en él se ha cumplido, pues dicen los expertos, pues alrededor de 300 profecías. Entonces, indudablemente, la garantía total de que ese Jesús era el Cristo. Por eso Pablo, de ser perseguidor de los discípulos que predicaban que Jesús era el Mesías, ahora él es el principal testigo, el apóstol que va por las ciudades predicando principalmente a los gentiles, aunque también predicó a judíos. Entonces, ¿cuál era el evangelio que Pablo predicó? ¿Cuál era el mensaje que él daba por medio de las escrituras? Solo un mensaje daba, que Jesús era el Cristo. Demostraba con las escrituras que ese Jesús, en ese Jesús que vieron morir en una cruz, que lo vieron ahí en las calles, que ese Jesús, en él se cumplía todas las profecías. Y que ese Jesús había, después de haber muerto en una cruz, había resucitado. Y de esa manera él había cumplido con el oficio del Cristo. Y por eso
él daba este testimonio de que Jesús era el Cristo por medio de las Escrituras, ya sea en las cartas, ya sea en el libro de los Hechos que habla de lo que él estaba haciendo, pues en todo eso no hay ninguna duda de que el evangelio que predicaba él era que Jesús era el Cristo. Incluso en 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no toleráis. Pablo escribiendo a los Corintios diciendo, se les ha predicado a un Jesús, pero ¿cuál Jesús les predicó él? Él predicó que ese Jesús era el Cristo. Ahora dice, si alguno viene predicando a otro Jesús, dice, estáis recibiendo otro espíritu, o sea, no es el espíritu de Dios, es otro evangelio, y están tolerando eso, están aceptando, están diciendo amén a un mensaje que no es el evangelio de la Biblia, que no es el evangelio de Dios. Pablo le está realmente exhortando a la iglesia de Corintios a que él les predicó acerca de un Jesús, de que Jesús era el Cristo, y ahora ellos estaban diciendo amén a otro Jesús. Y ahora claro que se habla de Jesús, pero se utiliza el nombre de Jesús para hablar de prosperidad, de abundancia, de cumplir sueños, de tantas cosas, cuando realmente ese no es el objetivo de la Escritura. Él dice, no toleréis lo que estáis escuchando, no digáis amén a un mensaje que no es el evangelio que él predicó. Y ese evangelio que él predicó era que Jesús es el Cristo, ¿no? Hay más escrituras que hablan acerca de eso. Por ejemplo, en Gálatas 1, del 6 al 9, que era una iglesia también que estaba apartándose, que estaba volviendo al cumplimiento de la ley. Ellos decían, no es suficiente con lo que hizo Jesús en la cruz y en la resurrección, pues vamos a cumplir la ley. Cuando dice el versículo 6 de Gálatas 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esta escritura es muy fuerte porque él primero dice que se maravilla, que han recibido un evangelio por gracia, por don de Dios, Dios les ha dado. Y ahora están siguiendo algo diferente. ¿Qué pasaba en Galacia? Que ellos habían recibido el evangelio que Jesús es el Cristo, que es por gracia de Dios, y ahora ellos estaban diciendo, pero también tenemos que cumplir las leyes, también tenemos que hacer esto. Estaban agregando algo más a la buena noticia. Y él dice, cuidado, hay gente que quiere perturbar y pervertir. Porque agregar algo al evangelio o quitar algo al evangelio es pervertir el evangelio. Dios ha dado claramente cuál es el evangelio y sobre todo quién es el evangelio. El evangelio es que Jesús es el Cristo. Todo lo demás no es el evangelio. Dice él, Pablo, dice, más aún si nosotros, o sea, que si él mismo o un ángel del cielo bajara y hablara otro evangelio diferente del que él predicó, dice, sea anatema, es decir, sea maldito. Por eso no hay pecado más grande que pararse en un púlpito a predicar otro evangelio, que no sea que Jesús es el Cristo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Y el versículo 9 lo vuelve a repetir, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. No es predicar el evangelio, no es pararse en un púlpito y hablar de cualquier cosa. El evangelio, por las escrituras que hemos visto, dice que Jesús es el Cristo. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Ese es el evangelio que Pablo está exhortando tanto a la iglesia de Galacia como a la iglesia de Corinto para que no se desvíe del evangelio, para que no caiga de esa gracia, para que no esté añadiendo cosas que no necesita el evangelio. El sacrificio, la obra de Jesús el Cristo en la cruz y en la resurrección es suficiente para salvar. No necesita un extra. No necesita ni que se le quite ni que se le añade. Es suficiente. Es perfecto lo que él hizo. Es suficiente y perfecto, y ahí se plasmó la justicia de Dios. Y por eso, todo aquel que cree en él, que cree que ese Jesús es el Cristo, pues es salvo. Nace de Dios. Por eso Pablo, a pesar de los años,
Y en las escrituras que vimos de Hechos, vimos, de hecho, entre Hechos 9, Hechos 17 y Hechos 18 hay muchos años. No, Pablo no cambió el mensaje porque el Evangelio es el mismo, Jesús el Cristo, o sea, la persona de Jesús el Cristo es el Evangelio, no tenía que cambiar el mensaje era el mismo. La buena noticia era la misma, que ese Jesús que vieron, que mucha gente lo vio, decían, este es el Cristo. ¿Y cómo lo demostraban? A través de las escrituras, y veían que en la vida de Jesús, en lo que él había estado aquí entre nosotros, como hombre, pues se había cumplido todas esas profecías. Entonces, la buena noticia, el Evangelio de Dios, el Evangelio que Pablo predicó, era que Jesús es el Cristo, pero no solo Pablo. Vamos en otro live, vamos a ver qué predicaba el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Incluso el apóstol Pedro al principio y Pablo no se conocían personalmente, no había correspondencia entre los dos. Sin embargo, el mismo mensaje era predicado, que Jesús era el Cristo. Y como incluso personas que predicaban algo muy parecido, casi igual al Evangelio, eran corregidos para que verdaderamente y de manera precisa, concreta, exacta, prediquen solo esta buena noticia que Dios ha dado, que Jesús es el Cristo. Entonces, seguiremos viendo en las Escrituras cuál es el Evangelio que predicaba la iglesia primitiva, los apóstoles, era el mismo. No había cambio en eso. El Evangelio que ellos predicaban era que Jesús es el Cristo.